Cinema Coach. Hoy estamos en la revisión, como siempre lo hacemos, de los films, de las películas más interesantes que vemos y conceptuamos con un film de 2012. También compitió en Cannes 2012 y se trata de Killing Them Softly, Matándolos Suavemente. Es una película de Andrew Dominik, un director bastante conocido por Schubert y Jesse James, y realmente en esta obra es un policial y logra lo original de esto es plantearlo como un problema fundamentalmente de punto de vista económico. ¿Y por qué decimos esto? Porque la puesta en escena tiene el momento, es Boston, la crisis económica de los Estados Unidos 2008 y cómo esto afecta inclusive, aparte de las empresas privadas, también afecta a los sindicatos del crimen. Y en este sentido entonces surge un tema muy particular, pero está acompañado durante todo la película, está acompañado del discurso tanto de George W. Bush como de Obama, con discursos referentes a la parte económica. Y entonces esto nos plantea realmente en un otoño lluvioso, la ciudad de Boston, y nos coloca realmente en una situación en donde tenemos que comparar la gerencia, la gerencia de cómo se lleva una empresa privada, de cómo se lleva inclusive la gerencia gubernamental y se compara entonces con la gerencia de este tipo de grupos criminales. Y vamos a observar varias cosas y creo que es la intención de Andrew Dominik de plantearnos esto. Y entonces, bueno, con un tema, con un enfoque, un tema de siempre, un tema del cine realmente de criminales, de gangs, de muy siempre, de mucha vigencia siempre, pero lo toca con esta parte particular que arrancó muchos aplausos en Cannes en el 2012. Cuando nosotros entonces vemos conceptualmente de qué se trata de una obra coral en donde quizás los papeles más importantes, y esto a nuestro juicio, por supuesto está Brad Pitt, que hace el papel de Jack Hogan, un sicario que contratan para que ponga orden en una gerencia que se está tratando de caotizar, una gerencia del crimen, y entonces para evitar, porque la acción de dos delincuentes de poca monta, uno de ellos muy bueno, que es Scott McNairy, y hace un papel espectacular realmente, y entonces para compensar, entonces se da toda una dinámica en la que los conceptos fundamentales, a nuestro juicio por supuesto, y recuerden que esto no, aquí no hay una verdad, aquí lo que hay es percepciones y si tomásemos otros análisis, otros conceptos, probablemente llegaríamos a enriquecer este, si ambos estuviesen bien percibidos. Nosotros percibimos dos conceptos básicos aquí. El primero es el de agresividad, que tiene muy mala fama la agresividad, y resulta que la agresividad es la capacidad para generar cambios. Y esta capacidad para generar cambios entonces se ve aquí en una gerencia que tenía poca agresión, que tiene que incrementar su agresividad y para eso contratan a este sicario para que ponga orden a través de un ejemplo. Inclusive este ejemplo es realmente entre comillas, porque es un ejemplo para que los otros no hagan la destrucción del crimen como se podría estar planteando el riesgo y el peligro para las empresas criminales. Entonces, cuando nosotros vemos la agresividad, es algo fundamental. Es una obra que recuerda a Tarantino, que recuerda también a los hermanos Cohen. Hasta cierto punto hay mucho humor y es entonces una especie bien interesante de puesta en escena por parte de Dominique. Y el otro concepto que nosotros consideramos básico aquí es el concepto de gerencia.
Y entonces ustedes me dirán, bueno, ¿gerencia de qué? ¿Cómo se establece un mundo de gerencia? Partiendo que la gerencia es la forma, es la mejor forma que tiene una personalidad individual o colectiva para obtener el máximo con los recursos que tiene. Y eso teóricamente es el mundo de la gerencia. En este caso se estudia, se analiza, se visualiza, se describe la gerencia del mundo criminal ante esta amenaza que puede estar sucediendo cuando dos delincuentes de poca monta hacen un asalto a un grupo criminal, a unos casinos de tipo criminal, con toda un argumento que después se aclara muchísimo. Pero cuando nosotros ponemos entonces la agresividad con la gerencia, entonces nos va a dar muy buenos productos, porque una agresión en una gerencia hecha sin mucha agresividad es una gerencia de mantenimiento. Puede ser en zonas de confort, entonces voy gerenciando lo que sé, como sé, no produzco grandes cambios y aquí la gerencia C, una gerencia de mantenimiento. Mientras que la gerencia, cuando ya se va a producir, cuando está en crisis, cuando hay que hacer cambios, aparece entonces la agresividad. Entonces alta agresividad con alta gerencia es probablemente y seguramente una gerencia de los cambios. Entonces la película nos relata cómo una gerencia de mantenimiento, probablemente acostumbrados a hacer las formas, las cosas como se acostumbraban, entra por la crisis económica que se relata muy bien a través de los discursos de Barack Obama y de candidato y de George W. Bush, el presidente saliente de los Estados Unidos, para esta época de la gran crisis económica de 2008. Entonces aparece ahí el cambio, la necesidad. Contratan a este sicario que es Jack Hogan, que es Brad Pitt, y entonces, bueno, muy frío, va a hacer lo que quiere. Y esto nos va entonces a dar un modelo práctico de gerencia. Por supuesto que lo que va a diferenciar aquí son los valores éticos. Aquí, y entonces esto nos sirve como uno de las utilidades de este film, aparte de revisar el mundo de la agresividad, que aparece en muchos films, aparece el mundo de la gerencia, que es bien interesante de ver cómo la gerencia es la administración correcta de recursos para lograr el máximo de productividad, y ese es el criterio, ese es el concepto que nosotros tenemos de gerencia, probablemente se acerque mucho a que la mayoría tienen, pero también nos da pauta, además de revisar estos dos conceptos, otra de la utilidad de este film es revisar el mundo de la moral y la ética, es decir, los valores. Y esto realmente es impactante. ¿Por qué? Porque los grupos tienen sus morales de comportamiento. Y realmente cuando estos dos delincuentes de poca monta se introducen y hacen un acto delincuencial, están fallando contra la moral de estos grupos criminales y entonces por ello van a ser castigados y tienen que ser castigados en forma ejemplar, repito entre comillas, mientras que lo ético probablemente es lo trascendente y no hay una ética del delincuente, pero sí hay una moral del delincuente. Y eso quizás nos sirve para hacer algunos estudios, algunas revisiones que consideramos muy, pero muy importantes. Esta es una película que termina con una frase lapidaria por parte de Jackie Hogan, Brad Pitt, y dice, Estados Unidos no es una nación, Estados Unidos es un negocio. Una frase realmente impactante para terminar un film en el cual se ha mostrado y trata de mostrarse que el mundo de la gerencia dice que negocio es negocio y que realmente esto es igual, se trate de empresas, se trate de Estado, gobiernos y se trate de delincuencia. Entonces, cuando nosotros nos vamos a encontrar con este film, le pido que este film lo vean con mucho sentido crítico, en el sentido de revisar la agresión, revisar la gerencia y sobre todo revisar el mundo de la gerencia, del mundo de la ética y el mundo de la moral. Si para usted es diferente o es igual. ¿Será
Hasta el próximo de estos mensajes que hacemos en Cinema Coach.